Gloria sea al eterno Padre Celestial. En Hebreos capítulo número 2, del versículo número 5, estamos pues ya llegando a este versículo del capítulo número 2. Y aquí se nos dice por la Santa Escritura: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Podemos entonces hablar hasta este punto del verso número de los versos número 5 hasta el 9 podría ser. Y miramos aquí, nos dice la escritura por revelación del Espíritu de Dios, volviendo pues recordando que por medio del libro de Hebreos nos está hablando el Hijo de Dios, porque eso fue lo que nos dejó como consigna desde el capítulo número 1, que Dios en otros tiempos habló por los profetas, ¿sí? Tiempos antiguos, pero hoy nos habla por el Hijo. Y por supuesto esta palabra es inspirada de Dios. El Espíritu de Dios toma de lo del Hijo de Dios y nos lo hace saber a nosotros. Entonces, cuando vamos al versículo número 5, hay un título que dice: el autor de la salvación. Recuerde que está escrito allá en el libro de Hechos que en ningún otro hay salvación, solo en Yeshua o Jesucristo, ¿sí? Yeshua, el nombre en hebreo, y Jesucristo, pues el nombre que le han dado acá en nuestro lenguaje de estos países. Entonces, Él es el autor de la salvación. O sea, sin Yeshua no hubiera habido manera de nosotros entrar al reino de Dios. No hubiera manera de poder llegar a ser herederos del reino de Dios, su justicia, del Padre. Entonces aquí nos dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Es decir, es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos, porque eso es lo que dice las escrituras. No son los ángeles los que van a... No es ningún ángel, no, por muy poderoso que sea, por muy grande, por muy hermoso que Dios lo haya hecho, pero no es un ángel el que va a sujetar el mundo en el milenio, ¿sí? Como lo sujetará el Hijo de Dios. Entonces, allí es donde tenemos que nosotros entender que aún los ángeles por eso le adoran al Hijo de Dios, al maravilloso Yeshua. Le adoran, ¿por qué? Porque es que es el unigénito, el primogénito engendrado por el Padre. Entonces ahí vemos que la sujeción es únicamente para el Hijo de Dios, Yeshua, quien heredó más excelente nombre que todos los demás ángeles, o que los hijos de Dios, pues. Entonces dice el versículo número 6: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo de hombre para que le visites? ¿Cierto? Recuerde que el hombre es un simple mortal. O sea, el hombre engendrado acá por concesión de pareja, hombre y mujer, desde Adán y Eva, pues simplemente después de la caída el hombre simple es es un simple mortal. No podríamos decir que pues somos tan importantes para que Dios nos visite o se acuerde de nosotros. ¿Sí? Somos muy pequeñitos delante de Dios. Somos prácticamente nada delante de Dios. Pero aún así vemos que Dios extiende su misericordia y nos da un ejemplo grande, aún
a través de su hijo, porque su hijo fue engendrado por él, por el Padre Yahweh. Fue engendrado en aquella joven virgen, ¿sí? Por obra de su Santo Espíritu. Entonces nace este hombre, nace niño pues, Yeshua, luego se hace grande, hasta que llega a la edad donde pues se bautiza, donde comienza su ministerio y por supuesto muere por nosotros en esa cruz. Pero aquí el punto es, ¿quién es el hombre? O sea, ¿qué es el humano? ¿Qué es una persona humana para que Dios, el Todopoderoso, el gran Yahweh, el Altísimo Dios de los ejércitos, se acuerde de nosotros? O sea, ¿qué somos nosotros? Realmente no somos más que un puntico, un diminuto puntico en el universo. Pero aún así Dios tiene misericordia, porque sabe Dios que la humanidad, al morir en esta tierra, partir su alma, salir del cuerpo, obviamente pues esa alma iría a una condenación, y por supuesto Dios se duele de ese castigo, de ese dolor eterno de esa alma. Aunque Dios no hizo el infierno o el lago de fuego pues para la humanidad, sino para Satanás y sus ángeles rebeldes, pero pues asimismo también aquel que sigue a Satanás, aquel que sigue sus ideologías, aquel que va en pos de sus maldades, delitos y pecados, pues no tiene parte en el reino de Dios, no tiene parte en la salvación con Yeshua. Y sea como sea, Dios se duele de esto, porque es un alma que aunque muy diminuta, pero Dios tiene cuidado de esa alma y se preocupa por esa alma. Es más, imagínense, si una diminuta hormiga, porque ¿qué es una hormiga pequeña? Una de esas hormiguitas que ni siquiera se ven, casi poco se ven, o sea que son muy pequeñitas, que es una hormiguita esa en comparación con uno, o un ave, o un pájaro, ¿sí? Un ave de los que están volando por ahí de rama en rama, donde Dios dice que aún Él tiene cuidado de esas aves, ¿sí? ¿Qué es un ave de esas para que Dios tenga cuidado? Si Él tiene cuidado aún de una hormiga pequeña, de un ave, ¿cuánto más cuidado no tendrá de un alma? Porque pues al fin y al cabo un animal muere y su alma no tiene que entregar cuentas, porque pues el alma del animal es la sangre, ¿sí? Eso está ya explicado en Eclesiastés. Pero el humano sí tiene un alma, que es donde opera el sentimiento, el dolor, la angustia, ¿sí? Y esa alma, por eso Jeremías dice, el alma que pecare, ciertamente esa alma morirá, ¿sí? Entonces Dios se preocupa por esa alma. ¿Por qué? Porque esa alma va a tener grandes problemas en la eternidad. Pero aún así, Dios engendra a su hijo, Yeshua, y lo hace prácticamente menor que los ángeles. Aquí lo dice, versículo, estamos en el 6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo de hombre para que lo visites. Entonces, sí es verdad, por eso aquí nos está aclarando el libro de Hebreos, que Yeshua fue engendrado mucho después de la creación de los ángeles que Dios había creado por la palabra. Prácticamente Él viene a nacer es acá, en lo que se conoce como Nuevo Testamento. Acá es donde Él nace. Acá es donde Él ya comienza a existir, porque es engendrado, ¿sí? Entonces, ¿quién tenía más trascendencia desde la creación? Los ángeles, las potestades, las huestes que estaban con Dios, porque ellos fueron desde la creación. Desde el principio Dios los creó por la palabra, pero Yeshua viene a nacer después. Entonces se puede decir que mayores en existencia, podríamos decir, serían los ángeles, ¿sí? Pero sin embargo, este hijo engendrado por el Padre ahora viene a ser mayor que los ángeles. ¿Por qué? Porque es el hijo directamente de Yahweh, que sale, que nace de él. Es el unigénito, el primogénito. Y a él dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, ¿sí? Por eso dice, le hizo un poco menor que los ángeles. O sea, él es como menor. ¿Por qué?
porque él fue engendrado miles de años después que fue creado los ángeles. Y por eso dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿Sí? Todo lo sujetó, todo lo sujetaste bajo sus pies. Aquí es donde tenemos que reconocer que aún los ángeles poderosos que están con Yahweh en el cielo, ellos reconocen a Yeshua como también el rey de ellos, como alguien que está por encima de ellos, aunque fue engendrado después, miles de años después. Esto es lo que tenemos que nosotros aclarar, porque pues siempre nos explicaron estas cosas fue de otra manera. Entonces por eso ha habido tanta confusión, pero aquí el libro, cuando vamos desglosando poco a poco, nos damos cuenta de cómo es que sí ocurrieron las cosas. Además de eso, esto lo confirmamos en los rollos que se escondieron, ¿sí? Que han sido desclasificados desde hace unos 70 años y que fueron encontrados pues obviamente en las cuevas de Qumran, ¿sí? En el Mar Muerto. Entonces todo esto viene dando claridad. Ahora uno entiende más esto. ¿Por qué logro entender más este libro de Hebreos ahora con todo esto? Porque allí está escrito, está claro en los rollos, ¿sí? Por eso es que antes esto no se podía explicar. Por eso cuando Dios le dice a Daniel que para el final de los tiempos iba a ser entregada esta revelación, así lo está haciendo Dios. Dios está cumpliendo con su palabra. Hoy se está entendiendo, o sea, más ampliamente el significado de todas estas cosas. Porque hoy sí está abierto, los rollos están abiertos hoy día, al final de los tiempos. Lo que dice también Apocalipsis 22, está abierto el libro para que lo expliquemos los que lo entendemos, porque todo el mundo no va a entender esto. Hay misterios que Dios los da a conocer, pero aquellos que le buscan de verdad. Entonces dice el 8, todo lo sujetaste bajo sus pies. Mire, todos los principados, potestades, dominios, tronos, todo está, deben obedecer al Hijo de Dios, al unigénito, al primogénito, a Yeshua. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. El Padre se preocupó, se encargó de que todo sea sujeto a su santo Hijo. Por eso cuando él vino, Yeshua obedeció a todo, en todo a Dios el Padre en esa tierra. Por eso él dijo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Este sí es mi Hijo, quien me obedece en todo, quien guarda mis leyes, mis decretos, quien no viola mis pactos ni mis leyes, a él oíd. Y por eso es que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Yeshua. Dice que todo lo sujetó a sus pies y nada dejó sin sujetarlo a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Claro, porque todavía falta cumplimiento de todas estas cosas. Todavía falta el cumplimiento. Todavía falta la gran tribulación, ¿sí? Todavía falta la ira de Dios. Y todavía falta cumplirse todo esto para poder que entre a gobernar el Hijo de Dios en el milenio, cuando será colocado Satanás por 1000 años en las prisiones de oscuridad, ¿sí? Aunque luego, después de los 1000 años, será soltado un poco de tiempo y ya de ahí será ya juzgado, ya será castigado para ser echado al lago de fuego, pero esto pues ya es otra enseñanza. Entonces llegamos hasta aquí, hasta el versículo número 8 de Hebreos capítulo 2, del 5 hasta el 8. Así que sigamos adelante y vamos a teniendo más comprensión de lo que es estos maravillosos escritos del libro de Hebreo, que es para los hebreos, nosotros, los hijos de Dios, los que venimos de la descendencia del hebreo Abraham, ¿de acuerdo? Padre de la fe. Bendiciones.